en las zonas rurales, la leña e incluso los pellets juegan un factor esencial. Una estufa de leña te funciona durante un corte de luz. En el caso de los pellets, no. La leña es renovable, el carbón no lo es. O sea, si no tuvieras las estufas de leña, tendrían que poner red eléctrica para 10 gigavatios más y las centrales nucleares correspondientes. Hay que usar leña seca, esa leña hay que dejarla por lo menos un año para que esté lo más seca posible, hay que protegerla de la lluvia, hay que saber cómo empezar un fuego, hay truquitos como empezar el fuego de arriba abajo. Todo es educación y saber manejar las estufas y puedes tener calor cómodo, bajo en emisiones de CO2 y muy confortable y una belleza, vamos. Pero al final los seres humanos hemos evolucionado con el fuego, ¿no? Desde el paleolítico, ¿no? Y sí que hay muchos estudios que dicen que el ver el fuego y al tener un fuego encendido aporta beneficios psicológicos, ¿no? En lo que son la calefacción para el sector doméstico, creo que representa el 33% de la generación el sector de la biomasa. Y entre ellos está la leña y los pellets principalmente. El pellets culturalmente, por la razón que sea, lo que es el sector doméstico, en el Reino Unido no ha cuajado tan bien como es en España. Así como, por ejemplo, lo que es el carbón mineral en el Reino Unido todavía se sigue usando, en España no está tan arraigado, vamos a decirlo, ¿no? Estas estufas de pellets también se rigen por la misma legislación, ecodesign, que las estufas de leña. Pero, sin embargo, las bombas de calor tienen una pega, que su eficiencia con las temperaturas exteriores es más baja y luego que el calor que dan con temperaturas bajas exteriores disminuye. Hoy estamos con Juan Turión, ingeniero agrónomo, ingeniero jefe de investigación en Invica Industries, una empresa inglesa que fabrica combustibles sólidos, renovables y no renovables. Con él vamos a hablar sobre el fantástico mundo de la leña, de los pellets y de los combustibles sólidos en base a madera. También vamos a hablar sobre los combustibles sólidos en base a carbón. Vamos a hablar sobre pellet, vamos a hablar sobre leña, vamos a hablar sobre las estufas, su eficiencia, las antiguas, las modernas, vamos a hablar sobre secar la leña y todo lo que necesitas saber sobre leña en este podcast. ¡Vamos con ello! 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. ¿Te he presentado bien? ¿He introducido bien el tema? ¿Vamos a hablar de eso? Perfectamente. Venga, pues vamos a hablar de leña. Lo primero que me gustaría preguntarte, como una breve intro de un par de minutos, es ¿qué papel crees que desarrolla la leña hoy, el combustibles sólidos en base a madera, en el mundo actual? Porque parece como algo antiguo y creo que tu opinión es que No, para nada. Mira, esta mañana estaba mirando unos datos de la agencia IDAE de España y en lo que son la calefacción para el sector doméstico, creo que representa el 33% de la generación el sector de la biomasa. Y entre ellos está la leña y los pellets principalmente. Y es el primero mucho más que el gas, mucho más que el diésel, mucho más que la electricidad. Entonces es clave y es esencial y más cuando tenemos que mirar hacia un futuro pues más bajo en emisiones de carbono, ¿no? Claro, porque la leña es baja en emisiones de carbono en tanto y cuanto captura CO2 antes. Cualquier árbol captura CO2, que luego lo emitimos, pero previamente lo ha capturado, ¿no? Sí. Es un concepto que me gusta y creo que te lo he comentado con anterioridad. Lo que llamo yo es la batería de la naturaleza, ¿no? Tú tienes a las plantas que durante el duro verano y la primavera te capturan la energía del sol y la almacenan en sus tejidos, en la madera, lo que va a ser, ¿no? O en otro tipo de biomasa. Muy bien. Sí, es
La batería de la naturaleza. La batería de la naturaleza es la biomasa para ti, ¿no? Porque almacena energía en forma de madera de manera natural. Vale. Primera parte que me gustaría tocar es la eficiencia, ¿no? La eficiencia de estos equipos. Vamos a centrarnos Sí, primero en leña. Entonces, cuando hablamos de leña, hablamos de trozos de leña cortada irregularmente, manualmente o semimecánicamente, lo tradicional de toda la vida, lo que se usa desde los cromañones. Vale, aquí vamos a diferenciar tres tipos de estufa y me gustaría que expliques la diferencia. Uno es el típico hogar abierto de toda la vida en el que tú quemas la leña en un agujero que tiene otro agujero encima, pero abierto, ves el fuego. sí. Luego, otro hogar un poco más moderno, vamos a decir hogar cerrado, una estufa hogar cerrado pero tradicional, un cassette o como lo quieras llamar. Y luego quiero que expliques qué son los modernos y la normativa ecodesign. Diferencias, Sí. eficiencia, etcétera. Todo esto. Bueno, pues tenemos primero que el primer sistema. Ya sabes que yo no soy un fan de ese tipo de sistema, pero bueno, yo no sabía que todavía se hacían. Yo lo definiría casi como un arte, ¿no? O sea, tienes que calcular muy bien ahí cómo hacerlo y son artes que, por desgracia, Hablas de la ya... chimenea abierta, ¿no? De la chimenea que llamas en el modelo que estás haciendo chimenea abierta, ¿no? Bueno, la que tú tienes detrás. Y Detrás de tuyo hay un sitio que parece una antigua chimenea abierta. es, parece, pero es una estufa ecodesign que se llama. Ah, Es ok, una está estufa, metida ahí dentro de ese agujero. Vale, ok. está metida, hace imitación, pero no lo es. Con lo Vale. cual, pues bueno, esos son el tipo de equipos que se pueden comprar hoy en día en Europa, porque todo es legislación europea aglutinada en esto que se llama el ecodesign, que te da una serie de limitaciones respecto Empecemos a primero por el abierto. Explica qué es una eficientes. chimenea abierta. Chimenea abierta. Pues Eficiencia, problemas. es la chimenea de toda la vida, abierta, no tienes ningún tipo de control. Tú añades ahí lo que es la biomasa y calienta. Ahora bien, tienes eficiencias muy pequeñas. Puedes tener un máximo de un 20% o así de eficiencia. Tiene otras pegas, todo el humo te viene a ti, ese humo no es bueno y es uno de los temas que vamos a hablar aquí, el tema de la contaminación, que es un tema a tener en cuenta. Aunque en este caso es obvio, ¿no? Te viene el humo Vale. y te produce. Entonces, es un equipo que para uso no rutinario yo no lo aconsejaría para nada, porque es muy contraproductivo. Otra cosa es ciertas instalaciones que son muy antiguas y que no hay más remedio. Pero para uso diario o uso frecuente es mejor ir por estufas modernas, sin lugar a dudas. Luego, el segundo tipo es lo que se pueden definir estufas más antiguas, diseñadas por fabricantes, que pueden ser tener mucho prestigio, pero que no tienen la eficiencia y la reducción de emisiones que tienen las estufas modernas a partir de que O se sea, este impuso el segundo tipo ecodesign. serían estufas cerradas, digamos ya una estufa, un Sí, cassette o un sistema que compras en el que tú metes leña antiguo que ya tiene un cristal, que ya está cerrado, ya quemas cerrado, ya tiene unas sí, cámaras de que son combustión equipos que están ahí y que van a que seguir no se estando venden ahí ya, porque entiendo, pero que antiguamente que siguen existiendo instalados muchísimos. sí. Ten en cuenta que la normativa de ecodesign creo que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022. O sea, estamos hablando de todas las estufas anteriormente al 2022. O sea, Aunque casi sí que todas las que hay habían instaladas, vamos. la mayoría. Lo que pasa que poco a poco se van reemplazando y eso tiene unos efectos en una mayor eficiencia y también en una menor proporción de contaminación de estos equipos. Pero eso Y hablamos por lo cuando hablas tanto de un aire más contaminación. limpio. Correcto, pero por un lado, hablábamos de la abierta contamina la sala en la que estás. Entiendo que cuando ya es una estufa cerrada, en la que ya el tiro es medianamente controlable, aunque sea antigua, ya la contaminación en la habitación se reduce muchísimo porque ya, Sí, sobre todo, pues se conseguirá casi a cero porque conseguirás que el aire por lo menos fluya siempre hacia la sí, chimenea sí. por la Sí, rejillita, ¿no? sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, pero ahí la eficiencia, hemos hablado de que tendría yo que sé, un 20% una estufa abierta, podríamos mejorar Ah, ya lo, hasta.
Hasta un Ya lo 50. aumentas un 40, 50%, sí, fácilmente. Ya lo aumentas Vamos a fijar un porque 45. 40-50, pues 45. 20% a la 45. abierta, 45% de eficiencia. O sea, Sí, prácticamente ya con esas estufas la mitad del calor que tiene la leña lo aprovechas. Vale. Entonces, sí. esto es lo antiguo, esto es el pasado. Luego haremos unos números. Ahora vamos a hablar de lo que tú sabes bien, que es qué narices es la normativa Ecodesign y de dónde es y dónde aplica y qué es eso. Bueno, es una normativa impulsada por Europa, aplicada a todos los países miembros, pero incluso aquí está en Inglaterra, ya que todavía no se había producido el Brexit, aunque siempre se mira a Europa, ¿no? Los fabricantes de estufas exportan mucho al Reino Unido, digo, del Reino Unido a Europa, y por lo tanto tienes que seguir las mismas reglas. Ahí tienes una serie de restricciones. Primero es en eficiencia. Las estufas tienen que ser eficientes y ponen un límite que es un 79%. Todas tienen que tener más. Entonces los fabricantes siempre van a poner una eficiencia mayor para asegurarse de que cumplen el límite mínimo. Entonces suele ir por un 85-83% de eficiencia. Pero luego también tiene unas limitaciones respecto a contaminantes. Respecto a lo que son partículas, el PM2.5, a lo que son volátiles orgánicos, a lo que son emisiones de monóxido de carbono y emisiones sobre todo, que es muy importante, de NOx, porque es el gran contaminante que, por ejemplo, y no quiero hablar de la competencia, ¿no? Pero es el gas, te produce mucho NOx, el diésel te produce mucho NOx. Y ese NOx te causa problemas también ¿Y la medioambientales. normativa lo permite? O sea, cuando hablamos de gas, cuando hablamos de diésel, entiendo que igual que hay una normativa Ecodesign europea Sí, para las hay estufas de otro. leña, entiendo que esta normativa Ecodesign aplica a leña y pellets o aplica a más cosas lo que es Ecodesign como tal. Aplica a leña y pellets, que son estos límites que menciono, pero también aplica, yo desconozco el tema de los quemadores de gas y diésel, pero aplicaría igualmente. ¿Pero Tienen la su Ecodesign normativa o es otra Ecodesign. normativa diferente? Es Ecodesign también, pero fuera de este tipo O sea, la de normativa equipos. Ecodesign, ¿qué es? ¿Una normativa para calderas y equipos de calefacción o qué aplica? ¿Qué quiere decir Ecodesign? Aplica muchos elementos. En este caso aplica lo que son los calentadores locales, que es a la que me estoy refiriendo. Pero luego tú tienes otras normativas para otros equipos, incluyendo los equipos de gas, los equipos de quemadores diésel y creo que aplicará hasta tostadores, me imagino. Porque tiene una serie de requisitos. Requisitos ambientales, requisitos de emisiones, etc. Es como Vale, una normativa para normalizar la industria. vale. Esta normativa empezó en 2022, o sea, es bastante nueva, la mayor parte del En, parque. en el Entonces, caso de estufas de leña y de pellets. y obliga básicamente a que esas estufas que tenían como cerca de un 50% de eficiencia, los subamos hasta un 82%, o sea, subamos muchísimo la eficiencia. Entiendo que también bajemos mucho las emisiones también en chimenea, Sí, porque antes hemos radical. hablado que el cerrarla deja las emisiones dentro de casa, las limita mucho, pero en chimenea no las limita nada. O sea, bueno, igual las mejora también, pero no está normalizada. Entonces, ¿cómo es? O sea, respecto a una estufa de leña normal, de una puerta de cristal y sellada con un tirito, ¿qué diferencias tiene Ecodesign? ¿Cómo es? ¿Qué diseño tiene para que logre eso? ¿Qué Ah, hace? normalmente hacen una serie de modificaciones en las cuales lo que te hacen es esas partículas que se emiten, ese monóxido de carbono que se emite y se iría por la chimenea, te hacen lo que se llama ingreso de aire secundario y terciario, y lo que te hace es meterte más oxígeno para quemarlo. Y al quemarse emite más calor. También tienen pequeños trucos como que te precalientan el aire y hay una serie de truquitos que te hacen aumentar la eficiencia de esa estufa. Vale. Pero por otro lado, y tal vez lo hablamos más adelante, un lado están las estufas, pero por otro lado está el combustible, que es clave. Pero Vale, bueno, luego luego hablamos lo del podemos hablar más combustible. adelante. Luego hablamos del combustible, que sé que te mola decir. Bueno, o si quieres cuenta ahora un poco, como vas a hablar de leña y ahora te iba a saltar a pellets,
vamos a centrarnos en leña y luego saltamos. Sí. ¿Por qué dices que es clave el combustible? Bueno, yo siempre digo que es el equipo adecuado con el combustible correcto. Entonces, para tener un calor bueno, sacando la máxima eficiencia de tu combustible, emitiendo las menores partículas posibles, tienes que meter un combustible adecuado. Y ese combustible, sobre todo, tiene que ser bajo en cenizas y, por ejemplo, no incluir en tus leños o en tus briquetas nada de corteza, porque te aumenta la ceniza y tiene menor poder calorífico, pero a la vez es clave que esté seco. Y cuando decimos que esté seco, estamos hablando de niveles sobre el 10% de humedad. Creo que te presentaba ahí unos datos que recientemente ha hecho el gobierno británico, el Departamento de Medio Ambiente británico, en el cual la diferencia, y da igual el tipo de estufa, pero en el momento que tú pones leña, que es lo llaman húmeda, pero en realidad tiene un 25% de humedad, que es ya bastante bajo, pero tú cuando cortas un árbol está sobre el 50%, 45%, dependiendo de las especies, ¿no? Y de un 25 a un 10%, tú bajas las emisiones contaminantes como 10 veces menos. Y independientemente un poco del tipo de estufa que tengas. Entonces, la humedad de esa leña es esencial, por eso bien sea que tú la secas tú mismo, dejándola que pase un año, que esté un verano, en el caso de España, que esté viendo las temperaturas cálidas y que se seque bien y luego a cubierta, porque luego no está solamente lo que es la humedad evidente cuando se moja por la lluvia, está lo que es la humedad intrínseca dentro de las células, ¿no? Porque al final la madera son células vegetales que están ahí y guardan su humedad de una forma muy, muy, muy preciada, ¿no? Para ellas. Entonces, esa humedad se tiene que ir y al quitar la humedad, la combustión, evidentemente, es mucho mejor y a temperaturas mucho más bajas y mucho más altas, perdón, y se emiten menos contaminantes. Claro, aquí la clave, para mí la clave de la humedad, para que entendamos por qué la humedad es clave, yo como ingeniero más térmico que soy, entiendo que todo agua que tenga el combustible es agua que se ha de evaporar, a hervir, por así decirlo, dentro de la leña, y entonces ese hervir roba calor a la leña, entonces parte del poder calorífico que tenga la leña se empleará en evaporar ese agua. Sí. Eso por un lado. Luego entiendo que lo que tú dices es que al suceder eso, la temperatura de combustión es más baja y en las temperaturas de combustión más baja se generan más, partículas NOx. Bueno, NOx se generan menos a más bajas, ¿no? Se generará menos NOx, pero vas a generar más partículas, definitivamente, y más lo que llaman carbonos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles. O sea, cuando tú quemas leña a baja temperatura, o sea, muy húmeda, o muy húmeda, o cuando la quemas en una estufa abierta también es a muy baja temperatura, porque le estás metiendo un montón de aire. Entonces, lo que generas es más partículas y más, ¿has dicho más? Más compuestos volátiles orgánicos. Más compuestos orgánicos volátiles que al final no deja de ser gasificaciones de leña que no se han quemado. Moléculas de leña CO. Gasificadas y más monóxido de carbono. Otra cosa que no hemos dicho, que me gustaría aclarar, es que cuando tú tienes una estufa de leña abierta, la cantidad de aire que pasa por esa estufa es, vamos a decir, 20 o 30 veces la que hace falta para la combustión. Por tanto, y ese aire que entra por tu hueco de la estufa viene de algún sitio, viene de la calle, porque tu casa... Entonces, por tanto, lo que haces es cuando tú tienes una estufa con un tiro demasiado grande, una estufa de este tipo es tiro enorme, lo que haces es poner toda tu casa en depresión como una aspiradora y entonces chupa el aire de la calle por todas las juntas, con lo cual, además de que tiene un 20% de eficiencia, hablamos de que estás enfriando tu casa porque está entrando por todas las juntas aire. Una cosa que te quería preguntar, que no hemos hablado, es cuando hablamos de chimeneas ecodesign, ¿de dónde cogen el aire para la combustión? Y aquí voy. ¿Es posible que la chimenea coja también el aire de la calle para poder tener una casa tipo Passive House en la que es totalmente... Bueno, en una casa Passive House que es totalmente hermética, que se hace una prueba de door test que hace que sea como un globo hinchado, si tú pones cualquier estufa no va a tirar porque intentará coger aire de la casa y no puede coger. Entonces, entiendo de hecho,
De hecho, que es un problema que se habla en el sector, porque las casas modernas suelen tener ventanales dobles, selladas por todos los sitios y no son como casas antiguas donde corría el aire por todas las esquinas. Entonces, la renovación de aire es clave. Creo que no está en la normativa del ecodesign, pero desde luego que hay estufas que te pueden capturar el aire directamente de la calle, ¿no? Entonces tienen una conexión directamente de la calle y van a ellas. Otra alternativa es poner una pequeña reja o rejilla al lado de la estufa, porque si la casa está muy sellada, al final la estufa consume oxígeno. Claro, aquí hay un tema de que habitualmente las casas ultra selladas, si son certificadas ya passive, si son muy selladas, entonces tienen también un sistema de ventilación regenerativa. Entonces quizás no habría problema Sí, por eso. también. Sí. Porque Esos las sistemas casas que que son creo que passive, nos gustan. claro, las casas que son passive son muy selladas, pero luego tienen, tienen una ventilación más que ninguna casa a través de un intercambiador. Con lo cual, quizás con eso podrías poner una estufa normal y claro, pues no pasaría nada, ¿no? Luego, dependiendo del país, tienen diferentes normativas. Aquí en el Reino Unido te exigen una rejilla. Creo que en España no. Pero yo no estoy tan... No sé cuál es la normativa en España. Creo que es más flexible. Vale. Vamos a saltar un poco. Bueno, no sé si quieres decir algo más de leña o luego hablaremos más. Luego hablaremos de los números y tal. Te sacaré el Sí. Excel maravilloso. Pero o sea, después, bueno, para que los oyentes no sean, el objetivo de este podcast y de otros podcasts que voy a hacer sobre combustibles y sobre calefacciones es rellenar un Excel en el que veamos el coste de cada combustible, la eficiencia y cómo de pues, que es más rentable para una familia de instalar, ¿no? Luego rellenaremos ese Excel con Juan también. Pero me gustaría pasar a los pellets. Hemos hablado de leña, de diferentes tipos. Vamos a pasar a los pellets. ¿Qué es un pellet? ¿Qué tipo y qué ventajas y inconvenientes tiene? Bueno, mi compañía Los Pellets no se dedica. De hecho, que lo intentamos hace unos años. Pero bueno, es un tema que también creo que lo hemos hablado algo, el tema cultural, ¿no? El pellets culturalmente, por la razón que sea, lo que es el sector doméstico, en el Reino Unido no ha cuajado tan bien como es en España. Así como, por ejemplo, lo que es el carbón mineral en el Reino Unido todavía se sigue usando, en España no está tan arraigado, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, básicamente los pellets es madera, madera normalmente de coníferas, de pinos, por ejemplo, y esos pinos, los troncos del pino se descortezan porque hay una serie de calidades del combustible muy bien definidas. La corteza se elimina para reducir cenizas porque la ceniza es uno de los limitantes que tienen. Se tritura, se muele, se seca y luego se pasan a través de una matriz y se producen unos pellets de unos 6 milímetros. Y son los pellets pequeñitos que vemos, ¿no? Tiene la gran ventaja de que se almacenan bien, aumentas la densidad de la leña comparado con un tronco normal y bueno, permiten lo que sería la automatización mayor de lo que serían los equipos, ¿no? Estas estufas de pellets también se rigen por la misma legislación, ecodesign, que las estufas de leña. O sea, tienen que tener una eficiencia mayor del 79% y tienen una limitación, lo mismo de monóxido de carbono, de volátiles y de partículas. Suele ser más restrictiva o es más restrictiva que las estufas de leña. Y eso lo permite porque tú ahí controlas de una forma automática con una serie de ventiladores y de alimentadores de lo que son los pellets, pues como una caldera de gas. Controlas lo que es la entrada de combustible y la entrada de aire. Entonces tienes un control total. Claro, porque dices, claro, en España yo te voy a decir por qué han triunfado mucho los pellets, justo porque es automatizable. Es decir, una estufa de pellets es un elemento que son como al final son cilindros comprimidos, como un pellet. La gente llama pellets a los pellets de leña y yo le digo siempre, pellets hay de todo. Tu perro suele comer pellets. La mayor parte de la comida de perro viene pelletizada. O sea, pellets es un cilindro comprimido de algo. La comida de perro, la mayor parte son pellets. Son cilindros o bolas comprimidas de algo. Son pellets. Claro, en España ha triunfado
Porque, claro, porque la estufa de leña implica estar todo el rato tú echando leña, implica una regulación muy mala o muy difícil de la temperatura, pasas calor, luego pasas frío, luego se te olvida, lo que sea. Y los pellets es como, pues eso, pues una automatización, ¿no? Puedes ponerle un termostato y regula la temperatura, le echas leña, le echas pellets una vez cada semana, no me lo invento, Bueno, y depende de la tolva que tengas, o cada día o lo que sea, pero sí, sí, le sí. echas y él solo se gestiona, ¿no? Lo puedes encender con el móvil, una estufa de pellets, etcétera. Claro, no entiendo por qué no ha triunfado tanto en Reino Unido. No entiendo por qué en Reino Unido la leña o el carbón, como ahora hablaremos, sigue triunfando más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un factor de la leña que podemos hablarlo, pero hay un factor psicológico. Hay muchos estudios y yo no sabría si es psicológico o incluso evolutivo, ¿no? Porque al final los seres humanos hemos evolucionado con el fuego, ¿no? Desde el paleolítico, ¿no? Y sí que hay muchos estudios que dicen que el ver el fuego y al tener un fuego encendido aporta beneficios psicológicos, ¿no? Y mucha gente busca eso, busca ese fuego con esa serie de beneficios. Luego también las estufas de leña te permiten, pues si tienes un jardín, puedes generar tu propia leña, ¿no? Y el pellet se te obliga a comprar, con lo cual es un gasto. Puede haber factores económicos también, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de todo eso. Claro, que hay un tema probablemente que estoy pensando yo, del urbanismo, ¿sabes? En España lo normal es vivir en una ciudad, en un piso, en el que una estufa de leña que no tiene ni aplicación. Una de Pérez podría No, tenerlo. En Inglaterra lo normal es vivir en una casita con jardín. Pues claro, sí, hay con un sitio para guardar leña, tal. Eso incluso en las ciudades, incluso en Londres, pues vivir en una zona, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, claro, quizás ese factor es muy importante, probablemente, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. Aún así, en este tema de leña, pellets, el uso de la biomasa en la calefacción doméstica, yo creo que el factor urbano y rural es clave. Es clave. Yo creo que en las zonas rurales la leña e incluso los pellets juegan un factor esencial. Me da igual que hablemos del Reino Unido, me da igual que hablemos de España. Eh, Hay casas individuales, con lo cual te puede permitir. Tal vez sí que los pellets, yo creo que hacen una función estupenda, calderas mucho más grandes, porque aquí estamos hablando de calderas pequeñas, de 5, 10 kilovatios, pero también los pellets se aplican en calderas comunitarias, con calderas muy eficientes, calderas que emiten pocas partículas o casi nada. Entonces, yo creo que esa diferencia entre lo que es el sector urbano y el rural, que obviamente tienes también más acceso a leña, es clave. Claro, Es tanto pellet clave. como leña tienen una desventaja clara para mí respecto a otras calefacciones a nivel práctico y es la limpieza, ¿no? O sea, la limpieza de la caldera. Es decir, una caldera de gas, yo tengo caldera de gas en mi casa natural y me olvido de que existe. O sea, no sé, o Sí, sea, una caldera de pellet no te puedes olvidar de que existe y una de leña tampoco. no. Una de leña, por supuesto que no, porque tienes que echarle leña y limpiarla, pero una de pellet tienes que echarle, que eso es lo de menos, pero sobre todo es que hay que de vez en cuando, una vez cada 2 días o así, abrirla y limpiarla con un aspirador. Claro, es un factor importante ese, para practicidad al final. Sí, O sea, sí. Por eso a mí me gusta, lo que es la leña y los pellets lo veo más con lo que llamamos aquí calefacción secundaria, definida como tú tienes una calefacción primaria, bien sea gas natural o bien sean bombas de calor, vale. y a partir de ahí tú tienes de complemento tu estufa de leña. Esa estufa de leña te puede servir de complemento cuando tú tienes una tormenta de nieve o incluso otra cosa que es muy interesante con lo que está pasando últimamente, que son los cortes de luz, ¿no? Una estufa de leña te funciona durante un corte de luz. En el caso de los pellets no, pero bueno, si tienes un corte de luz debido a que ha habido una tormenta de nieve con temperaturas muy bajas, no solamente te va a aportar
ese calor extra que tu casa va a necesitar porque las necesidades térmicas son mayores al ser la temperatura exterior muy baja, sino que si se va la luz te va a calentar la casa, te va a salvar. También pasa con las bombas de calor. El futuro se está impulsando a que sea menos bajo en emisiones de CO2, en emisiones de carbono. Aquí en el Reino Unido hace 3 años estudiaron 2 potenciales salidas para reducir la huella de carbón del sector de la calefacción doméstica, ya que aquí en el Reino Unido es de lo que más CO2 produce, o uno de los sectores que más CO2 produce. También las necesidades de calefacción son mayores que en España. Pero en España es significativo, ¿no? El CO2 que produce el sector doméstico. Y desde luego que el hidrógeno creo que sale carísimo. El hidrógeno no, yo que soy por alusiones, el hidrógeno no va a tener prácticamente ninguna influencia en el sector doméstico. Sí. Punto. Lo han desechado. Que me Pero ni en calefacción, ni en eléctrico, en nada. O sea, yo postulo que no va a llegar hidrógeno a las casas, porque no tiene mucho sentido que llegue hidrógeno a las casas. El hidrógeno es un tema industrial y de industria química, básicamente. Aquí sí que se hizo una serie de estudios, se hicieron un modelado en creo que un par de casas, metiéndolas hidrógeno, metiéndolas, pues cambiando lo que es la caldera de gas natural, cambiándola a hidrógeno, cambiando los diferentes aspectos de la casa para cambiar directamente de gas natural a hidrógeno y con kits que te lo podían cambiar y lo estuvieron estudiando, pero yo lo veo muy, muy, muy detenido y desde luego que las bombas de calor son las reinas de la alternativa y aquí se está invirtiendo muchísimo. Te pagan del orden de más de 7.000 libras por cambiar tu caldera de gas por una por una bomba de calor, que es, vamos, yo ahora mismo tengo aquí una bomba de calor, ¿no? Pero si tu caldera es un poco vieja es para pensárselo, porque es mucho dinero. Pero, sin embargo, las bombas de calor tienen una pega, que su eficiencia con las temperaturas exteriores es más baja y luego que el calor que dan con temperaturas bajas exteriores disminuye. Con lo cual, una calefacción complementaria, como pueden ser las estufas de leña, que no dependen también de la red, y hay otro estudio que hemos hecho que si quieres también lo hablamos, cómo las estufas de leña reducen la presión en la red eléctrica, es un complemento perfecto para tener la casa caliente con esos kilovatios extras cuando tienes temperaturas bajo cero afuera. Vale. Vamos a hablar, antes de entrar en precios, de otra parte que es carbón. Sé que carbón suena como... En España carbón suena como... No sé, suena como volver al Titanic, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, desde la perspectiva española es como, ¿vamos a hablar de carbón? ¿En serio? Bueno, vamos a hablar de carbón porque donde tú vives, que es Inglaterra, sigue siendo una fuente importante de calor en las casas. La gente tiene estufas de carbón en casa, estufas como una estufa de leña que meten el carbón a mano. Y explícame un poquito en qué contexto va el carbón, qué tipos de carbón hay, que vosotros además en la empresa hacéis carbón. Sí, bueno, aquí lo mismo que con la leña, hay que ver lo que son los equipos, en lo que lo usas. Evidentemente estamos hablando en el sector doméstico y luego lo que son los combustibles que aportas. Entonces, aquí hay lo que llaman tradicionalmente open fires, que son como chimeneas abiertas, lo que pasa que es un sistema donde puedes tener algo más de control, porque no es lo que es una chimenea simplemente abierta, hecha por un albañil, no es una chimenea, es un constructo de hierro fundido con cierto control, que aunque esté abierto tienes cierto control de lo que es el aire que ingresas al sistema para quemar. También hay que tener en cuenta que el carbón necesita mucho más oxígeno para quemarse que lo que es la leña, porque su carbón es muchísimo mayor. Entonces, aquí en los años de la posguerra, de los 50, 60, la fuente primaria de calefacción era el carbón.
Entonces, aquí ha habido muchas minas de carbón. A día de hoy yo creo que no queda ninguna. La última se cerró hace 1 o 2 años. Ya no hay minas de carbón. Esto no es lo que era. Pero era muy tradicional. El problema que había es que todas esas casas quemando carbón generaban un problema de humo en las calles. Entonces, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, hubo una legislación del gobierno británico en el cual te decían qué podías quemar en estas áreas que tenías esos problemas. Y normalmente estamos hablando de áreas urbanas de las grandes ciudades del Reino Unido. Y para ello, tú puedes quemar lo que se llaman combustibles smokeless, que básicamente es un carbón de mucha mayor calidad que un carbón, por ejemplo, bituminoso. Da más calor y emite menos partículas. Estamos hablando casi que es carbón puro al 80%, incluso más. Vale. Eso te baja de una forma radical las partículas que emites. Y hay una O sea, legislación. ¿por qué baja las partículas? ¿Qué es lo que crea las partículas del carbón y qué es lo que quitáis? ¿Qué tratamiento hay que hacerle para que sea smokeless? Para entender bien. Utilizamos diferentes materiales. En materiales que tienen un carbón fijo mayor que uno bituminoso. Hay una serie de que se llaman volátiles en el carbón de forma técnica, que básicamente vamos a decir que se evaporan y se transforman, y es lo que te va a formar las partículas, es lo que te va a formar los volátiles orgánicos, y al reducirlo solo fomentas la reacción de carbón y oxígeno para formarte calor, CO2 y agua, ¿no? De una forma ideal. Entonces, esa es la razón por la cual bajas las partículas de forma radical con este tipo de combustibles. Vale. También hay otro factor que nosotros producimos, lo que llamamos briquetas en forma de almohadilla. ¿Qué tal las habéis visto en España con el tema de carbón vegetal? Sí. Que se forman unas partículas. Pues lo mismo, pero con carbón mineral. Es como un pellet grande, vamos a decir, como algo comprimido, ¿no? Una especie de pastilla con esta forma quizás. Un poquito más pequeño. Y redondeada por encima 50, y por abajo con los cantos. O sea, más gorda por el centro y más estrechita por las puntas, ¿no? Como una... Correcto, sí. Una granjea grande, como algo así, ¿no? Una pastilla. Sí, una hojanola de regaliz. Una hojanola gigante. Efectivamente. Eso es lo que es, de unos 50 milímetros de diámetro o así, o incluso algo más. Y todavía se vende bastante, hay que reconocer que cada vez menos porque pues la gente es más consciente del clima y reducir emisiones y obviamente la leña es renovable, el carbón no lo es. Aún así nosotros producimos algunos productos que tienen un 30-40% de renovable en ellos, con lo cual el CO2 que emites es menor. Porque, claro, cuando hablas de carbón, estamos hablando de carbón proveniente de una mina de carbón en su mayoría, carbón fósil. Luego, lo que en España se llama carbón vegetal sería como renovable, ¿no? Porque en realidad es madera carbonizada. Sí, eso sería el biocarbón, en este caso, o bien barbacoa, que es lo que normalmente lo usamos todos, o incluso, pues hoy en día Entiendo que ese carbón es más caro. Muchísimo más caro. Ese es el problema. Porque mucha de la gente aquí que usa el carbón lo usa por motivos económicos, de diferente índole. Ya, porque, pero bueno, ahora entraremos en precios, pero en principio no es mucho más barato el carbón, que incluso es más caro, ¿no? Bueno, en Inglaterra hemos calculado los precios para España. En Inglaterra la leña es más cara que el carbón. Los hemos calculado fuera de antena, ahora vamos a calcularlos aquí, recuerda. Vale, vamos a hablar de precios. Primera pregunta así rápida. ¿Puede ser competitiva en España? Lo normal es tener más bien gas natural o incluso diésel. Lo habitual en una ciudad es de gas natural probablemente, o diésel quizás. ¿Puede ser competitiva la leña, los pellets o incluso el carbón? En una ciudad.
O en un sitio en el que tenga disponibilidad de gas natural. Yo creo que tenemos que hacer esa diferencia entre ciudad, vamos a decir capital de provincia o pueblos grandes y lo que son zonas más rurales, con casas unifamiliares. Claro, la Tenemos que diferencia es hacer... si hay red o no de gas natural, no en España, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, eso es una diferencia. La otra, bueno, la alternativa es el diésel, ¿no? Yo, por ejemplo, hemos hablado de los precios en el Reino Unido, en España no lo sé, pero en el Reino Unido lo más barato es el diésel. Yo no lo sigo sin entender, pero en tema de calefacción es lo que, por precio de kilovatio hora, es lo más barato. Más que el gas natural. Más que el gas natural, sí. En España, en principio, ahora haremos números, pero el diésel sería casi de lo más caro, te diría. Ahora haremos, Sí. bueno, los números de diésel no lo vamos a hacer, los haré en el futuro en otro podcast, pero te diría que en España lo más barato casi seguro es el gas natural. Y repito, en este podcast vamos a hacer los números de leña, los de diésel y gas natural los haré más adelante. Sí. También en el tema urbano hay que ver, porque claro, estamos hablando de calderas de comunidades con muchos kilovatios, ¿no? Por encima de los 10 kilovatios que hemos mencionado aquí. Claro, aquí hay varios temas. También hay un tema primero, para mí hay un tema importante que es, ¿tu casa tiene gas natural o no? En España el gas natural es relativamente barato. Entonces, directamente en el mundo rural el gas natural se descarta porque no hay red de gas natural. Entonces, si tienes un gas, puedes optar o a propano embotellado o a propano a granel en un depósito. Entonces, aquí hablamos también de la inversión. Claro, depende de la casa que tengas, la ocasionalidad que tengas. Claro, una estufa de leña o de pellets, la inversión es muy baja porque puedes calentar, como lo has llamado tú, local heating, o no sé cómo lo has dicho, ¿no? Como una estufa en un sitio y la instalación muy pequeñita, ¿no? Sí. Además es la legislación, el space heaters. Space heatings. Claro, si tú hablas de una caldera de gasoil, estás hablando de una instalación centralizada, aunque sea en tu casa, de radiadores. Claro. Si hablas de gas natural, en general también hablas de una instalación centralizada de radiadores, lo cual la inversión es mucho más alta, ¿no? Entonces, vamos a compartir aquí. También tienes bombas de calor. También tienes bombas de calor, que la instalación aún es más cara. Bueno, yo aquí he visto bombas de calor instaladas con radiadores. Tienes que mejorar sobre todo el aislamiento. Un momento, no hemos hablado de una parte que antes de entrar en precios me gustaría que expliques por qué tú crees, cuál crees que es el futuro y que crees que es una combinación de varias tecnologías. Bueno, yo te he pasado un estudio que hicimos. ¿Quieres que muestre tu pantalla? Muestra tu pantalla si quieres. A ver, Bueno, espera, pon lo que quieres primero y me la muestro luego. Sí, esto es un estudio que... ¿La has dejado de compartir? Vaya por Dios. Justo te he dicho, voy a mostrarla y la has quitado. Las cosas del directo. El futuro he puesto aquí de cartel. Venga, el futuro. Bueno, cuéntame. aquí no sé si veis esta gráfica. ¿Sí? Sí, pues en esta gráfica aquí comparan diferentes tipos de estufa. Modern Stove es lo que sería la Ecodesign que hemos hablado. Stove es estufa en inglés. Pone moderna, estufa moderna, estufa media, estufa vieja y fuego abierto. Vale. Y fuego abierto, pero por traducir si no habla en inglés algún oyente. Con estos equipos que he mencionado, ¿no? Esto es un estudio que hicieron a raíz de cómo... Porque en el Reino Unido, y no sé si pasa lo mismo en España, pero se criminaliza mucho a lo que es las estufas de leña de la contaminación de partículas. Vale. Pero el problema es que se hace porque yo creo que somos un sector que no tenemos el dinero que tiene el gas natural, no tenemos el dinero que tienen las grandes petroleras. Es un sector muy diversificado, es un sector con muchas compañías pequeñas, muy esparcido. Entonces, estas compañías o la gente que dice que las estufas de leña no son buenas para reducir la contaminación, se basan en los datos que tiene que proporcionan los gobiernos respecto a las emisiones, en este caso europeos, pero pasa porque es un tratado a nivel de Naciones Unidas. Lo que pasa que eso se basa en dos puntos de vista, en dos conceptos. Lo que son los factores de emisión
los datos de actividad. Los factores de emisión es la cantidad de partículas que emites por unidad térmica, en este caso por kilovatio de leña quemado. Y luego el factor de actividad es cuántas toneladas de leña o cuántos gigavatios de leña estás producido en ese país determinado. En el caso de Europa, nos basamos en datos que se han dado hace muchos años en la Agencia Europea Medioambiental. Entonces, el problema es que el Reino Unido está usando estos datos, pero por diversas razones y porque ha habido presión en bajarlo, decidió en recalcularlo. La agencia europea se basa en revisiones bibliográficas y aquí lo que han hecho es centralizar para estos 4 tipos de estufas y 3 tipos de leña, que es húmeda, que es al 25%, seasoned, que es lo que vamos a decir es secada al aire, y dry, que sería secada con un horno, metida en un horno y secada, que te baja al 6%, creo. El seasoned es secada al aire al 15%. ¿Y NAI qué es? Y ese es el dato que da la agencia. Joder, es un acrónimo un poco raro, siempre me confundo. O sea, hablamos aquí de diferentes niveles de secado de leña. O sea, y lo que dice el las gobierno. emisiones en partículas, los gramos de partículas por gigajulio de energía emitido o algo así. ¿Entiendo? Correcto. Para leña en verde, seca. En morado, seca, pero seca al aire en tu casa, seasoned, ¿no? Sí. En naranja, húmeda, pero húmeda en plan no mojada por la lluvia, sino húmeda recién cortada, por así decirlo, o no muy bien secada. ¿Y el NAI, qué hemos dicho? Eso es lo que decía el gobierno británico que emitía. Vale. Ok, y entonces, ¿cuál es la Entonces, lo que han hecho es cambiar lo que está en azul por los datos que ves ahí. Vale. Y básicamente las emisiones las han bajado a la mitad. O sea, aquí lo que se ve, si yo así, a ojo de buen cubero, lo que veo claramente es que secar la leña es diferencial a lo bestia en todos los casos. Sí. Que el tipo de estufa no es tan diferencial como secar la leña, porque al final lo que veo es súper alto todo el rato el naranja. Y sin embargo, incluso en un open fire con leña seca, bueno, de hecho, con leña seca el open fire sale mejor incluso que el nuevo. Bueno, eso es un tema que ha habido mucha controversia, que no sé si entrar aquí porque entramos ya más en plan técnico, ¿no? O sea, es un detallito, ¿no? Pero quiero decir, yo estoy viendo ahora comparando sí, pero la peor opción, que es open fire, con la mejor estufa. Según esto, lo mejor de todo es open fire con dry o la más moderna con seasoned, según veo yo aquí. Sí, lo mejor es la ecodesign, la moderna, con leña al 15% de humedad. Están investigando por qué cuando lo secas más aumentan las emisiones, pero hablan de que al estar tan seca, estas estufas son tan eficientes porque tú echas la misma cantidad en kilogramos. Entonces, al ser tan eficientes, queman muy rápido. Y al quemar muy rápido, aumentan las emisiones. Vale. Entonces, debe ser un problema del diseño, pero tú al final ahí, en esa estufa moderna, en la vida real, en vez de echar 2 troncos, tal vez solamente echas uno para obtener el mismo calor. Y entonces las emisiones serían todavía menores. Quería hablar un poco también, a ver, no sé si qué más gráficas hago, pero a mí me gustaría que explicaras el hecho de que tú ves como en el futuro un combinado de tecnologías, ¿no? Entre bombas de calor, leña. Sí. Perdona que me he ido por los cerros. No pasa nada. Tenemos las gráficas guardadas, hay que explicarlas. Sí, entonces, todo esto se parte de que un estudio en Francia, datos para España no tengo, pero al parecer en Francia las estufas de leña, también porque en Francia debe haber mucho lo que es la calefacción eléctrica pura y dura, sin bombas de calor. Y al parecer en Francia las estufas de leña... En Francia hay mucha calefacción eléctrica porque hay energía nuclear en general, y entonces la energía nuclear da una carga base y han siempre potenciado el gastarla, por así decirlo. Sí, y ahí al parecer salvan a día de hoy lo que es 10 gigavatios de poder eléctrico. O sea, si no tuvieras las estufas de leña,
tendrían que poner red eléctrica para 10 gigavatios más y las centrales nucleares correspondientes. Date cuenta que un gigavatio es como un módulo, es una central nuclear, básicamente. ¿No? Que te estaba hablando y me he quitado el micro para apartarme. Que, claro, sí, que al final lo que tú defiendes es que las estufas de leña son un complemento a la calefacción eléctrica. Claro, eso es obvio, pero claro, aparentemente, según se vende, las bombas de calor son la hostia y el futuro es todo bombas de calor. Porque el futuro, según la Comisión Europea, es todo 100% eléctrico y que suba un montón la potencia. Claro. ¿Por qué tú dices que no? Yo lo que digo es que las estufas de leña es un complemento a esas bombas de calor. No solamente por lo que hemos hablado anteriormente, de que te van a proporcionar más kilovatios para tener la casa caliente cuando las temperaturas en el exterior son muy bajas, pero porque también te van a bajar la carga en la red eléctrica. Entonces, en este estudio que hemos hecho en el caso de Inglaterra, que, bueno, puede ser más parecido a España, por las características que has dicho de Francia, para el 2030, con las bombas de calor que se prevén instalar, que en este caso son 3,3 millones, manteniendo las mismas estufas, tal vez con un reemplazo, no te estoy diciendo de poner más estufas de leña, pues se salvaría 1,1 gigavatios eléctricos. Eso Claro, es una aquí también central. hay un tema de instalación, ¿no? Entiendo que si tú quieres instalar una casa, en términos generales necesitará, yo qué sé, me lo invento, esta casa mía necesitará de media 5 kilovatios de potencia y en ocasiones 20. Entiendo que si tú instalas bombas de calor mucho más pequeñas, puedes Mucho más barato. simplemente tener una casa con una bomba de calor muy pequeña y una estufa de leña en el centro de la casa, que el día que necesitas eso pones leña un rato Boom. y te olvidas. Exacto. Pero te ahorras de sobreinstalar potencia en bomba de calor. Por aquí vamos los tiros, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Vale. Es una interesante apreciación porque otro invitado que vino, no me acuerdo quién lo dijo, hablamos de bombas de calor ahora mismo, sí, con J, con que el podcast de bombas de calor, lo podéis ver por ahí, Sí. que hace un esto. Justo sugirió un poco lo mismo. Él sugirió que iban a comunidades de vecinos que tenían calefacción comunitaria, o bien de gas natural, o de gasoil, o de lo que fuera, y lo que él sugería siempre era, si tienes una estufa de 200 kilovatios, no la quites, ponemos una bomba de calor de 50 kilovatios que prioritariamente entre primero y que entonces la mayor parte de la carga de todo el año la dé la bomba de calor y así se amortiza bien, es pequeña, no tienes por qué invertir mucho y la usas muchas horas y todos los momentos en los que la potencia supere eso lo seguimos dando con la estufa tradicional. Tú sugieres un poco lo mismo, pero en cada casa. En casa unifamiliar. Sí, aquí estábamos hablando de comunidades de vecinos en las que tienen una estufa grande de 200 kilovatios. Tú sugieres mismo concepto, casa unifamiliar, ponte una bomba de calor para el continuo, para mantener tu casa caldeada la mayor parte de los días del año, pero para no tener que sobredimensionar las... A mí me parece un concepto interesante porque las bombas de calor son carísimas, básicamente. Sí. Y incluso jugar con radiadores, mejorando el aislamiento, no hace falta de hacer grandes obras. Y tu estufa de leña te puede salvar a hacer esas grandes obras, que te van a costar un montón de dinero. Hay otro concepto que lo llamamos calentamiento por zonas, en la cual tú puedes tener el salón más caliente con tu estufa de leña y los dormitorios algo más fríos. O sea, tú estás en tu salón cenando o viendo la televisión o lo que quieras y estás en mangas de camisa, pero luego el resto de la casa la tienes más fría. Lo cual probablemente es saludable para el cuerpo, ¿eh? Además. Sí. Vale. No ¿Quieres sé. mostrar más gráficas? Muestra más gráficas porque si no pasaremos a mostrar en cuanto acabes el Excel que yo quiero mostrar para afrontar el final del podcast hablando de precios. Sí, pues a ver, aquí tenía también, no sé si lo ves, esto lo que es un modelo para el Reino Unido, pero algo similar se podía aplicar en España. A partir de 2022, como veis aquí, todas las estufas son vendidas de Ecodesign y va a haber un reemplazamiento del parque de estufas, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que va a haber una reducción de emisiones. Y este modelo que es para el Reino Unido, estoy seguro que podemos hacer uno igual para lo que sería España. Esto es lo de la calefacción por zonas. Esto es un estudio, de nuevo, para el Reino Unido.
Tú puedes ahorrar, en este caso, teniendo una caldera de gas, poniendo lo que es el salón a una temperatura mayor, puedes ahorrar pues del orden del 10%. Este modelo está para el Reino Unido. Los precios de la madera son diferentes y los del carbón también, ¿no? Y se usa más, ¿no? Pero puedes ahorrar lo que es del orden de un 10% y ahorrar también en lo que es emisiones de CO2, aunque estés usando carbón. Pero bueno, es un modelo que serviría para el Reino Unido. Esto es lo que hemos hablado pues de una central nuclear, básicamente. Porque aquí en el Reino Unido se están haciendo centrales nucleares y eso es uno de los módulos de los dos que están montando aquí en el Reino Unido, en uno de los sitios que están montando. Esto es lo mismo que he enseñado antes respecto a lo que son las emisiones con diferentes estufas y diferente humedad en lo que es el combustible sólido. Pues creo que has puesto todas las gráficas y te parece vamos a pasar a la parte final del podcast, que es a ver, para que yo muestro mi pantalla y vamos a enseñar este Excel, que es en el que yo quiero centrar esta línea de podcast hablando sobre combustibles de esto. Y vamos, quiero hacer un modo, unos cálculos para una vivienda. Ha puesto 75 metros cuadrados en Zaragoza con un gasto anual de calor medio de 550 kilovatios hora, ¿vale? Es decir, 5.500 kilovatios hora, ¿vale? Entonces, aquí quiero ver, para los diferentes tipos de calefacción que hemos hablado, cuál creemos que sería el coste de inversión, cuál creemos que sería aproximadamente la eficiencia, que hemos hablado de unas cuantas ya, y cuál creemos que sería el coste del combustible. Corrígeme si me equivoco, pero hemos hablado de que en una estufa de leña abierta tradicional la eficiencia sería de un 20%, abierta es con suerte, abierta, sí. Sin nada, con suerte. Que en una estufa, en esa misma estufa, con un cristal o con un cassette cerrada, podríamos subir hasta un 45 aproximadamente, y que luego de media, sí. Todo lo ecodesign, estufas leñas certificadas ecodesign, estufas de pellets, calderas de pellets, estufas, incluso estufas de carbón ecodesign, todas rondan pues el 82, el 85, el 87. Hemos puesto aquí un variado de números, pero todas entre el 80 y el 85, más o menos. Rondando el 85 todas, ¿no? Vale. Entonces, esto está claro, esta es la eficiencia. A partir de aquí, precio de leña, hemos definido 0,55 previo al podcast, a grabar, hemos definido 0,55, o sea, 5,5 céntimos kilovatio hora. Sí, de media lo de hemos España. Sacado de un precio de leña, que no me acuerdo cuál era el precio de leña ahora mismo. Más de 300 euros la tonelada. 300, sí, 400 euros la tonelada. Para 300 euros la tonelada de leña, hemos calculado que el precio por kilovatio es aproximadamente 0,055 kilovatio hora de energía de leña. Vale. Para pellet hemos calculado algo más caro, 0,065, en base a un saco de pellet, no me acuerdo de cuánto, pero de como 6 euros el saco o algo así. Sí, 70 sacos mencionabas, creo. Sí, lo hemos buscado antes. Bueno, es que esto era demasiado caro. Lo hemos calculado en 70 sacos a, creo que eran 300 euros, como a... Espera, vamos a calcularlo. Creo que era aproximadamente 70 sacos o 300 euros. Unos 250, 400. Por supuesto que estamos hablando... Como a 5 euros por saco, una cosa así. 5 euros por saco sí, algo así. 5 euros por saco de 15 kilos, que eso es un precio relativamente barato, ¿eh? O sea, hay sitios que vale 6, etcétera. Y ahí hemos hablado 0,65, o sea que sería eso o más. El precio del pellet siempre es algo más caro que la leña. Y luego hemos hablado también de los carbones como tal. Claro, los carbones, fuera de antena hemos hablado que realmente son... En Reino Unido se usan porque la leña es mucho más cara, pero sí, aquí estaríamos hablando de precios casi el doble que el pellet. 0,12, 0,11, los carbones smokeless, ¿correcto? Sin embargo, carbón normal, contaminante, carbón bituminoso, que emite un huevo, estaría en precio de pellet, más o menos. Pero es 0, sí, aparte que en el Reino Unido, en Inglaterra está prohibido. Y esperemos que en el resto del Reino Unido, Escocia, Gales, Irlanda del Norte lo prohíban. Porque este carbón bituminoso. Sí, en España está prohibido. En España las calderas que llevan carbón en las ciudades, ¿tú crees que no usan este? ¿O también el smokeless existe? Normalmente lo usaban, pero deben de quedar ya pocas.
O sea, lo que hablamos de smokeless es una normativa muy de allí de UK o también es europea, No, de carbón. es del Reino Unido solamente. De Inglaterra, te Ya. diría. O sea, que en España probablemente nadie compra carbón smokeless y No, compran carbón contaminante de este. sí. Los que lo compren, Por ¿no? eso el más barato. Eso es. Entonces vamos a calcular. Y entonces vamos ahora a ver un poquito. Estos son los precios de los combustibles, estas son las eficiencias. Aquí hemos hablado de los CAPEX. El CAPEX es la, vamos a poner aquí, la inversión. CAPEX o inversión. O sea, ¿cuánto nos costaría de cero instalar un sistema de este tipo? Hemos calculado que aproximadamente una estufa de leña abierta de obra podría costar 1.000 euros, pero claro, esto no es una cosa que compras, ¿no? Esto es una cosa que instalas, ¿no? Con un albañil. Un hogar cerrado tradicional, pues 2.000 y una estufa moderna EcoDesign 3.000. Sí, con instalación Estufas y de todo. pellets con instalación y todo. Hemos puesto estufas de pellets a 2.000 euros, calderas de pellets con radiadores, mucho más dinero porque implica los radiadores, 9.000 euros, y una estufa de carbón EcoDesign multicombustible al mismo precio aproximadamente que Sí, una estufa moderna de EcoDesign de leña, ¿no? 3.000 euros. sí, ¿Sí? sí, Entonces, sí, sí. vamos a ver, con estos datos, lo importante de ver, por ejemplo, es que una estufa de leña, aunque sea abierta, aunque sea muy barato el combustible, el coste energético después de la eficiencia es altísimo, es el más alto, claramente, de todos. El segundo más alto es el de la estufa cerrada tradicional, porque por mucho que esté cerrada sigue siendo eficiente. Vieja. Mm. Y luego el resto de opciones, estufa moderna certificada EcoDesign, estufa de pellets, caldera de pellets y estufa de carbón, si quemamos carbón del malo, están en el mismo orden de magnitud aproximadamente. Si quemamos carbón del bueno, no está en el mismo orden de magnitud. No sale. Sale como al doble, sale pero sigue siendo, incluso quemando carbón del bueno en España, una estufa de carbón sería más rentable que una estufa de leña abierta, que podría tener mucha gente, porque la estufa de leña abierta es una ruina. Entonces, No. aquí hay un cierto análisis que he hecho preliminar de cuánto nos costaría a X años. Aquí suma, pues básicamente, el coste de energía durante 15 años sumado a la inversión. Y sale que lo más barato en una casa sería una estufa moderna certificada de EcoDesign, o sea, una estufa de leña moderna o una estufa de pellets moderna. Sí, ¿Estás de a la acuerdo en larga. este análisis a lo loco que he hecho sobre la marcha? ¿Crees que es correcto? ¿Que eso debería ser lo más barato? Sí, sí, sí. Yo lo veo bien bueno, ya hemos hablado de cuáles son las ventajas y desventajas de pellets y leña y dependiendo de lo que haya. Otra de las ventajas de los pellets es dependiendo de dónde lo pongas, pero si no tienes la instalación de una chimenea, los pellets obviamente necesitan lo que es una salida de humos más pequeña. Ya. Y además tiene una ventaja de los pellets, por ejemplo, es que si tienes mal tiro, los pellets, como digamos que impulsan el aire, es más fácil que el tiro Sí, pero funcione. bueno, las estufas modernas han avanzado mucho en eso, ¿eh? Bueno, claro, si son modernas. Y es que yo te lo digo porque en los pueblos que yo conozco hay gente que tiene problemas con el tiro y entonces instalan pellets porque como el pellets impulsa con aire en una cámara cerrada estanca, pues como siempre tira. Haces lo mismo con una estufa moderna y Claro. si te viene otro corte de luz, que por cierto te he escuchado una entrevista que te hicieron sobre el corte de luz. Sí, eh, salgo muchas veces. Cada vez que se va la luz me llama mucho la tele. sí, que lo cual... Sí, sí, dime. No, pues la estufa te sigue funcionando, la de pellets no te va a funcionar, a no ser que tenga Claro, una batería y a ver cuánto te dura la batería. aquí En hay el una cosa que. último, Sí, dime. no, en el último corte lo mismo la batería no te valía. Ya. Aquí hay una cosa que he visto en este Excel y es que, claro, una opción relativamente de las más económicas sería también una estufa EcoDesign quemando carbón del malo. El coste está en el mismo orden que esto, es un poquito más caro. Claro, es una cosa que tú no recomiendas nada porque es ultra contaminante para tus vecinos. Mira, me ha saltado un WhatsApp de Álvaro Spuni, que es tu antiguo jefe. Que, claro, tú no recomiendas nada porque es muy contaminante para tus vecinos, ¿no? Por lo que sale por la chimenea. Sí, 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 sí. Yo no lo Bueno, además en recomiendo. España, es que en España yo creo que es hasta difícil encontrar carbón, ¿no? Yo lo veo que no. Al final, yo creo que es algo cultural. Es algo cultural. Ya.
Bueno, Igual que los números. decía que los pellets aquí en el Reino Unido no, y lo hemos intentado, en mi compañía lo hemos intentado y no pitan. El carbón en España lo mismo. Entonces, y también puede ir por regiones. Entonces hay que entender qué es lo que busca la gente. Es Os he hablado del curioso lo de factor que los pellets no psicológico. piten allí, cuando aquí, en el entorno rural, está reventado a pellets, tío. Es que no hay nada más que pellets. Aquí no. Nada. Claro, la gente no quiere subir leña a las casas. Aquí, yo qué sé, yo tengo una casa en Benasque, por ejemplo, por el Pirineo, que tenía una estufa de leña y la gente que prefiere subir pellet, tenerlo automático, porque subes mucho menos peso, o sea, es más cómodo, quiero decir, subes 15 kilos en un saco, tal, y luego lo dejas. Es curioso, que en Inglaterra nadie quiera pellets. Cuando en realidad el No, precio son parecidos. me gusta ver lo que es la llama, la atracción de la llama, Claro, el en los pellets la ambiente. ves también, pero es más pequeña, sí. No es lo mismo. No es No, lo no es lo mismo. mismo. Ni siquiera. Hay una cosa que es muy diferente, que yo la aprecio. En mi casa de Benasque del Pirineo acaban de cambiar mi familia de leña, digamos, cassette antiguo, del 50% de eficiencia, a pellets. Y una cosa que es muy agradable en la leña es que al haber mucha potencia de fuego, una parte relevante del calor que recibes es por radiación directa. En una estufa de Ah, pellets, el 100% del calor que genera es por convección convicción. en las placas. Y eso es menos agradable. Estamos acostumbrados a tener. Yo siempre digo que el calor puedes recibirlo por convección, por radiación o por contacto. Bueno, por contacto, no Sí. suele haber cosas por contacto. Puedes estar pegado al radiador, también puede ser agradable. Pero los seres humanos estamos muy acostumbrados, o nos es muy agradable y muy costumbre históricamente la radiación por el Sí. fuego y por el sol. Efectivamente. Efectivamente. El sol, Entonces, cuando tú te pones en invierno al sol sentado, como hacen todos los yayos en España, en todos los pueblos, sentarse al sí. sol, lo que les da es calor por radiación en la cara y es muy agradable, pero es calor por radiación. Porque lo Sí. agradable, de hecho, de esos días de invierno es que hace 15 grados de aire, el aire está frío, o sea, por convección te roba calor que recuperas por sol y eso es como lo que es considerado muy agradable. Sí, sí. No Pues sé si con lo las veías estufas igual. lo mismo. Claro, con las estufas de leña te da mucha parte ahí y eso es bastante agradable. Sí, sí, es un factor y además o sea, tenemos ya estudios y hemos hecho estudios bastante serios que te lo dicen, o sea, todo el mundo está de acuerdo. Pues me resulta agradable, me resulta, aparte de todos los factores beneficiosos que hemos mencionado. Eh, Me gustaría también mencionar que el tema de Eso la es. educación, si no te Menciona, porque importa, estamos terminando, así que cuenta. por eso, soy consciente del tiempo. Y quería decir que el tema de la locación es muy importante. Hay que usar leña seca, esa leña hay que dejarla por lo menos un año para que esté lo más seca posible, hay que protegerla de la lluvia, hay que saber cómo empezar un fuego, hay truquitos como empezar el fuego de arriba abajo, porque si tú empiezas de abajo arriba, te genera un montón de humo al principio y así reduces el Hostia, ¿cómo, humo. cómo, cómo empiezas un fuego de arriba a abajo? Porque tú tienes que poner papel abajo para que encienda lo de arriba. Bueno, yo Yo es... no sé encender un fuego de. Yo he encendido muchos fuegos en mi vida porque he sido scout toda mi vida. Y Sí, siempre se enciende. O sea, tú pones un papel. Tú pones papel, encima cartón, sí. encima maderas pequeñitas, encima un poquito más gordas, y al final la leña gorda arriba. O sea, Bueno, la pues clave de encender un hazlo- fuego para mí en el campo, por lo menos, está en la progresividad sí, en en fineza. tamaños. De abajo a arriba. ¿Cómo haces de arriba a abajo? Porque estamos hablando de una estufa y una estufa de este tipo. Entonces tú Vale, lo que ¿cómo lo haces es haces? al contrario, pones lo gordo arriba, lo gordo abajo, perdona. Luego tú lo que haces, o sea, tú pones un encendedor, que es mucho más fácil que con papeles, emites menos emisiones, etcétera. Tú pones una Vale, de las sí. pastillas de encender. Aquí se han puesto muy de moda pastillas de encendido que son renovables, que básicamente es lo que sería ¿cómo se dice? Lo que sería un rollito de madera muy finito envuelto Vale, en cera y vale, tú lo pones y luego encima de eso pones algún palito pequeño y tú lo vale. enciendes, cierras la estufa, tú generas un pequeñito fuego arriba y ese fuego al final se extiende a lo de abajo.
Claro, hablamos de una Es- estufa ecodesign moderna, porque eso ya te digo yo, que en mitad del campo eso no arde. Eso no arde porque tú tienes viento por todas las esquinas, no te va a Claro. arder, necesitas protegerlo. Claro, porque una Aquí ya estufa tienes la ecodesign protección. moderna, el tiro es normal, es hacia arriba. O hay algunas que vaya hacia abajo, o alguna cosa el fuego. A ver, hemos hablado de cómo se diferencia con las antiguas. Entonces, tú tienes aire primario, secundario y algunas terciario. El primario hace como una especie de vortex que te entra por arriba, por donde está la pantalla, te baja, te entra, y luego tienes el secundario que tú lo verás en las estufas modernas que tienen como unos agujeritos. Incluso en ciertas condiciones ves que producen una llama por los gases que está quemando, que se están produciendo, y es muy gracioso. Eh, entonces te produce ese efecto vortex y es mucho más fácil encender de Hostia, arriba yo abajo. apostaría a que la mayor parte de las estufas que se siguen vendiendo en España no son ecodesign. Yo voy a una tienda de estufas y son No, estufas muy normales. son. Por ley tienen que ser. El 100%. Sí, Hostia, es desde el que yo 2022. O deberían. El que no haga así yo no es que lo está apuesto. haciendo bien las cosas. Mira, o sea, no sé, es que yo veo. Nuevas, ¿eh? Otra cosa es el mercado de segunda mano, que eso Estufas está de un leña. poco... Mira, vamos a hacer aquí una estufa. Google. Oiga, mierda, esto es el Drion. No, aquí no. ¿Esto es todo ecodesign? Esto no es ecodesign, no me jodas. Si son nuevas, sí, lo tienen que ser. Esta cosa, pues esto es lo de toda la vida. ¿Esto qué tiene? Esto es lo de toda la Pero me vida, estás ¿no? hablando de Amazon, ¿no? No Bueno, sé. esto se vende en España. O sea, te estoy hablando de lo que puedo comprar ahora mismo así en una vistazo. Por 440 euros, por 290 euros esta estufa es ecodesign, ¿tú crees? Que será térmico Deberías de pot. 200 no. Me parece muy barato. En Claro, teoría tenía que ser, esto lo ¿eh? veo una estufa completamente normal. Todos esos vortex, todas esas cosas que estás diciendo, tiene una pinta de que. Porque Hombre, yo esto no lo hace. no me dedico a la venta de estufas, estoy más en el sector de lo que es Yo qué sé. de los Bueno, esto vale 40 combustibles, pavos. pero por ley todas tienen que ser ecodesign. Lo Tía, mismo aquí alguien a está mí me haciendo da la algo que sensación no de que a tiene que España hacer. eso no ha llegado mucho, ¿eh? No te sé decir. Es No sé. legislación europea. Ya, pero que en España la legislación europea la aplican cuando le salen los cojones, 10 años después a veces. Hostia, no lo sé, yo veo como que todas estas estufas, bueno, mira, esta concretamente es un poquito más tecnológica, pero que la mitad de las estufas que veo son esto. Esto, hostia, esto no sé, parece una estufa, Bueno, esto también parece un considera que cajón. en los Esto precios que parece un hemos cajón, puesto. ¿sabes? O sea, no sé. Sí, sí, no, pero ese cajón tiene más misterio que el que parece. Y bueno, pueden ser estufas de Vale, importación, habría que para ver saber si es calidades, ecodesign etcétera. o no, ¿hay algún logo, hay alguna cosa que tengamos que mirar? Porque a mí me parece interesante saber el joder. En el Hemos momento hablado que que es tiene el logo, muy importante. en el momento que tiene el logo CE, ya son ecodesign. CE fabricada después de 2022, porque igual está permitido venderlas pero no fabricarla y están vendiendo stock de 2 años. Ah, ya me has pillado. Es que yo tengo esa sensación de que todo esto que me estás contando me suena como a futuro en España. Y cuando me has dicho que la normativa es de 2022, pues habría No, que a verlo. ver, si tú vas a los fabricantes españoles, que hay varios de ellos, ya te aseguro yo no los conozco, no tengo relación con ellos, pero todos van a fabricar con estas condiciones, sus estufas han sido probadas en laboratorios certificados, etcétera. Y si queremos una estufa, un plus mejor, que hay algo más que diga, no, es que además de ecodesign puede ser estufa, yo qué sé, de gasificación, de fuego invertido, no sé, hay cosas más especiales. Puede haberlas, vas a tener una eficiencia mejor, tal vez. Yo hay un... Mira, el año pasado fue a ver un fabricante aquí en el Reino Unido porque estaba haciendo unos trabajos con catalizadores que te pueden reducir las emisiones a la mitad todavía. O sea, de lo que te hablo de ecodesign, no, te mete un catalizador y te lo reduzco a la mitad. ¿Vale? Bueno, estaba haciendo una serie de pruebas con estos y estaban probando una estufa que te funciona como una estufa de pellets. O sea, te controla el aire que mete y te controla si es aire primario, si es secundario, si es terciario. Y te controla la Y potencia también un poquito, ¿no? Pues por te un controla termostato, la quizás. potencia. Lo que no puedes es rellenarla, pero tú puedes Bueno, decir, pero puedes pues ahora poner un quiero termostato en el que si le mete más aire o menos aire, el fuego va más fuerte, más flojo, con el aire tiene, regulas. O sea, tú puedes llenar de leña hasta el techo una estufa que si le metes poco aire hará poco fuego. O sea, que no hay más. sí, pero bueno, tienen unos límites, ¿no? Pero sobre todo te lo controlan para minimizar las emisiones y maximizar la eficiencia.
Además es que el sistema electrónico tiene una batería, eso sí, tiene el problema de que la batería, pues lo mismo no aguantaba el corte de luz que hemos tenido hace Bueno, unos una batería meses, tendrá ¿no? un enchufe, ¿no? Si se va la luz, no creo que tenga ni batería. Tendrá un enchufe y enchufa. Tienen batería para esos casos, de que tú Ah, tienes un vale. pequeño corte de luz de 2, 3, 4 horas. Vale, para mí último me gustaría saber, o sea, cuando alguien se compra una estufa, claro, no es tu expertise, ¿eh? Pero claro, ¿tiene una obligatoriedad los fabricantes de mostrar una eficiencia energética? O sea, igual Sí, que yo me compro una nevera y en la nevera pone clase A, emisiones, consumo energético por kilovatio, tal. Pone muchas cosas que ahí, nadie ahí lee, has ¿eh? tocado, ahí has tocado otro tema que sería para otro día, que es la clasificación energética, porque claro, ¿cómo decirlo? Una bomba de calor es muy eficaz porque de una unidad eléctrica te saca 2, te Cuatro, saca tres, 4, tres, ¿sí? dependiendo de la temperatura externa y de su diseño. Sí. Pero una estufa no. Tú metes 1 kilo de leña, pues te saca algo menos de calor que el equivalente de ese kilo de leña, pero no te lo multiplica por 2 o por 3. Ujú. Entonces, a la hora de clasificar, Claro, pero no también sé, parte de un combustible primario mucho más burdo, quiero decir, que es mucho correcto, más disponible, de menor exergía, en palabras energéticas. La madera correcto. es un combustible para conseguir electricidad. Si la consigues de madera, hay que quemar 3 por de madera. ¿Sabes? Si tú consigues electricidad de madera, por cada kilovatio hora de electricidad, tendrás que quemar fácil 3 o más de madera. Sí. Con lo cual, no estamos hablando del mismo lugar en la escala de calidades de energía. Eso también hay que entenderlo. No, ni las situaciones, ¿no? Es como te decía al principio, la leña es la batería de la naturaleza, Claro, ¿no? Tú entonces, tienes que que lo que quieres decir es que esa etiqueta energética es la misma para bombas de calor que para leña y la leña sale mal parada. Por eso. Hay una controversia ahora mismo a nivel europeo, con lo cual no nos pondrían en el mismo... Claro, Porque pero si claro, yo quiero comparar solo estufas de leña, oye, voy a comer estufas de sí, leña. ¿Me dan datos de sí, eficiencia o qué datos me pueden dar? te deberían de dar datos, porque Pero ¿qué esta, dato? ¿Qué dato te dan? ¿Eficiencia en pues porcentaje o...? te deberían de dar, ellos tienen que tener datos de emisiones, de contaminantes, de CO, de partículas y sobre todo la eficiencia. La eficiencia Eso en un te, porcentaje, ¿no? En un 50, 80, sí. 90. Y el poder calorífico que Y dan. la potencia, Ah, la potencia. sí, a uso nominal, porque tú sabes que las estufas puedes regularlos. O sea, tú puedes uso nominal, lo puedes meter menos carga, Sí, depende de la pero cantidad de leña que le metas y la cantidad que abras de el aire. fuego. Vale, Correcto. interesante. Bueno, pues si te parece aquí cerramos, a no ser que quieras hacer algún minuto de oro final o alguna Nada, cosa que nos ha nada. quedado. Minuto de oro, educación, meter la leña Secar correcta la leña, ¿no? Seca con la leña, cabrón, no me seca la jodas. leña, espera que el combustible se haya consumido, la llama se haya bajado para rellenarla otra vez, no llenar la habitación de humos. Todo es educación y saber manejar las estufas y puedes tener calor cómodo, bajo en emisiones de CO2 y muy confortable y una belleza, vamos. Muy bien. Muchas gracias. Yo Yo me la estoy haciendo una casa estufa, nueva en el Pirineo y me has convencido. Voy a ponerme una estufa Ecodesign, aunque dices que son todas, cuando la ponga, me aseguraré de que es, porque veremos lo que pasa en España y chequearé eso. Y muchas gracias, estamos fuera de tiempo y un placer. Ha sido muy interesante, por lo menos para mí y espero que para la gente. Y hemos igualmente, rellenado una parte del Excel. son temas que me puedo hablar por horas y horas. Pero Muchas entiendo gracias. las limitaciones. Muchas gracias. Sobre todo es porque si hablamos mucho más, luego la gente no lo ve. Entonces es mejor, si Sí, sí, quisiéramos hablar otro día, hablamos otro día. suele pasar. Despídete Muchas de la gracias. gente, pero quédate conmigo un momento. Venga. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. Y recuerda, si te haces miembro del canal, podrás ver todos los vídeos con anticipación. Todos los vídeos primero los subo como solo para miembros del canal y posteriormente 15, 20 días, un mes después se publican. Así que si quieres ver todas las series de vídeos o todos los vídeos en la máxima actualidad, no olvides suscribirte al canal. Además, con eso me ayudas a continuar costeando esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas, con Marcos y los Padawans energía.
la mierda sin opción. En cada episodio hallamos solución. Marcos